Entonces, para cerrar esta serie de conferencias, quiero compartir un tema que titulo "Es urgente un soñador en mi familia". Levante su mano derecha y diga conmigo: es urgente un soñador en mi familia. Diga conmigo: Padre, yo creo que has encontrado el soñador que mi familia necesita. Úngeme en este día con la palabra y actívame como ese soñador que mi familia necesita con carácter urgente. Amén. Leeré para ustedes la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. Busque ahí, por favor, Jueces 6, el versículo 1 en adelante, y más luego le diré dónde cambiaremos a unos versículos al final. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Permítame, por favor, pasar al versículo 6 del mismo capítulo, Jueces 6:6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ahora permítame, por favor, pasar al versículo 11 del mismo capítulo. Y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Diga conmigo, por favor: es urgente un soñador en mi familia.
Quizás la historia de muchos de ustedes no se parezca a la historia de este servidor y quizás la historia de algunos otros, que venimos de familias que producto de una vida fuera de el conocimiento de Dios se nos dificultó bastante y por ende sufrimos demasiado. Pero cabe frente a este planteamiento de que se necesita urgente un soñador en mi familia o en nuestra familia, hacer la siguiente pregunta y ocuparé unos minutos para responderla. ¿Qué tipo de familia requieren de un soñador? Porque de hecho hay familias que su crianza y su formación les ha hecho pensar que ellos no necesitan, que están completos y quizás en el seno de su casa no se requiere un soñador, un conquistador por el estilo de este joven Gedeón. ¿Qué tipo de familia requiere de un soñador? Aquí está las características que pueden ayudarnos a detectar las familias que necesitan ese tipo de soñadores. Número uno, las familias que cada día empobrecen. Es urgente que alguien se levante en medio de esas familias como un soñador. La Biblia dice que de esta manera Israel empobrecía grandemente. Israel empobrecía. Hemos analizado y la pobreza en Colombia y en nuestros países, hay más pobres que cancerosos, sidosos o personas que sean víctimas de alguna otra enfermedad. Todos ellos juntos nos suman igual a la cantidad de personas afectadas y alcanzadas por la pobreza. La pobreza, como dijo alguien en un lenguaje coloquial, tiene cara de perro. La pobreza ha hecho que mujeres vendan su cuerpo, ha hecho que personas caigan en situaciones degradantes. La pobreza no la plantea Dios como una virtud del Espíritu. Jesús no fue pobre, Jesús se hizo pobre, que es otra posición sabia de ver lo que Jesús hizo. Entonces, la pobreza no sé por qué es defendida por muchos. Muchas personas equivocadamente han calificado que la pobreza es una manifestación de humildad cuando es todo lo contrario. Se dice que una persona humilde es aquella que ocupa con dignidad la posición que se le ha otorgado. Por ejemplo, el gerente de una compañía no necesita fingir que es el mensajero o el que hace los oficios de aseo para ser respetado, para ser humilde. En su posición de gerente, desarrollándola con dignidad, ahí manifiesta su humildad. Un general no necesita manifestarse como un soldado raso para que crean que es humilde. Desde su posición de general, con los soles que tenga y las insignias que haya alcanzado, puede manifestar desde esa postura su humildad. La pobreza, señores, tenemos que verla como es. La pobreza es una maldición. La pobreza no es un don de Dios. Jesús se está proponiendo aliarse con nosotros para derrotar la pobreza. Cuando Jesús entró al templo, agarró el rollo y leyó al profeta. Y en la palabra que leyó, Jesús se describía y decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que Dios lo había ungido para venir, número uno, a darle buenas nuevas a los pobres. A uno de esos pobres que le dio buenas nuevas se llamaba Bartimeo. Se le había otorgado el permiso para que pidiera limosna porque era ciego. Jesús pudo haberle dado una limosna para que él cancelara el arriendo por 6 años o más, pero Jesús dijo: no es bueno que él siga pobre, y le devolvió la vista, lo hizo ver para que se levantara de la condición de pobreza.
Otra persona fue la mujer del flujo de sangre, que dice la escritura que había perdido todo lo que tenía, lo había gastado en médicos, y aparece esta expresión: y antes le iba peor. Esa señora había caído en bancarrota, estaba saboreando el trago amargo de la pobreza, pero Jesús, cuando ella tocó el borde de su manto, el flujo se detuvo y aquella mujer, todo lo que gastaba en medicamentos, en tratamientos y en muchas cosas, comenzó a ahorrarlo y recuperó su economía. Señores, las familias que cada día empobrece, más que un préstamo, más que ir a una prendería, más que un trabajo con más horas de trabajo, más horas laborales, más que eso, esas familias necesitan el mensaje del evangelio. Necesitan que alguien de dentro de ellos comprenda que en Dios puede soñar con transformar el futuro de su casa, el futuro de su familia. Yo vengo de una familia pobre, sé que es ser pobre, sé que es comer tierra, sé que es vender periódico desde niño, lustrar calzado, vender lotería. El año pasado, en la unidad de pastores que lideramos, llenamos el estadio en un evento magnífico, extraordinario. Jamás el estadio de nuestra ciudad hubo tantísima gente como esa noche de septiembre. Y cuando pasé para orar por la unidad de los pastores y para agradecer públicamente a la iglesia de la ciudad que nos habíamos manifestado, tuve que quebrantarme, porque recordé que hace muchos años, cuando yo era un niño solamente, imagínense ustedes un niño así chiquito, lindo, hermoso, ¿verdad? No, un niño. Mi madre me mandaba con una olla con papas cocidas, papas chorreadas, y me mandaba a venderlas al estadio. Y yo me paraba en la puerta del estadio, así despacito me acercaba y comenzaba así como a entrarme, y el señor que pedía la boleta me decía: a ver, quítese, quítese, chino. Y yo me corría así. Y así, y otra vez me acercaba. Yo llegaba como 3 horas antes del partido. Y me acercaba y otra vez me corría así. Pero yo sabía que no podía llegar a la casa con las papas y los huevos que mamá me hacía. Entonces me acercaba hasta que el tipo me decía: y siga, entre, y me dejaba entrar. Y entonces yo entraba y era esa lucha para vender las papas y los huevos que mi mamá hacía para yo vender en el estadio. Pero años después, pasar allí liderando un proyecto tan maravilloso en la ciudad, esa es otra historia, hermano. Aquel tiempo fue un tiempo de pobreza en mi casa, pero hoy hay un día y un tiempo de abundancia, porque se necesita un soñador en nuestra familia. Si sabes de una familia que está siendo devastada por la pobreza, no la critiques. No digas: mira, tan feo que se viste esa señora. Uy, cómo combina esos colores. Y ese señor, esos zapatos viejos. No, no lo critiques. Eso lo hace cualquier loquito por ahí. Seamos sabios. Dentro de esa familia, Dios va a activar un soñador que le cambie la historia a esa casa, que le cambie la historia a esa familia. Por favor, levante su mano derecha y empúñela así, con la que pega más duro, y diga conmigo: yes. Así es. En hebreo quiere decir así es. Okay. Segundo, ¿qué tipo de familia requieren de un soñador así? Segundo, familias que viven en pecado. Dice la Biblia que Israel pecó contra Dios y que Dios lo entregó por 7 años en manos de Madián. Fueron miles de días que ellos estuvieron siendo saqueados por Madián. Entonces, ¿qué familia necesita de un soñador? Las familias que viven en pecado. Qué fácil es señalar a las familias que viven en pecado y decir: no, allá todos fuman, allá son borrachos, allá maldicen, allá pelean. Yo por eso, no, yo ni los saludo. Yo no, esas familias necesitan urgentemente de un soñador. ¿Sabe una cosa? El pecado es el peor destructor, que logra degenerar hasta destruir por completo familias y generaciones enteras. El pecado es el cultivo de los divorcios. El pecado es ese poco de agua estancada que hace que las infecciones se promuevan en la familia, las malas relaciones, las amenazas, los celos, las contiendas, todo lo que emana de la carne y del pecado. Las familias que viven abiertamente en pecado
no necesitan nuestra crítica, necesitan que les prediquemos y que vivamos convencidos que de dentro de ellos Dios sacará un soñador, porque Dios sabe que hay uno y esa familia lo necesita urgentemente. Número 3, las familias que requieren de un soñador son familias que viven en cuevas. Viven en cuevas. Esta gente, la familia de Gedeón, había adoptado un estilo de vida en cuevas y cavernas, en lugares fortificados. Se habían aislado de la sociedad, habían ido a encerrarse. Cuando uno lee las promesas del Señor, Dios nunca les dijo que los sacaba de Egipto y los llevaba a la tierra prometida para que ellos conquistaran cuevas o para que ellos vivieran en cavernas. Esa no fue la promesa del Señor. El Señor había depositado promesas en las cuales les decía que ellos habitarían en casas que ellos no habían construido, que sacarían agua de cisternas que ellos no habían abierto, que tomarían vino de cultivos de uvas que ellos no habían sembrado. Pero todas esas promesas sencillamente habían sido rezagadas, habían sido subestimadas, porque estaban en pobreza, estaban en pecado, vivían mal, y entonces habían ido a vivir a cuevas, habían ido a vivir en cavernas. ¿Conoces familias que viven en cuevas, en cavernas? Familias que viven en hacinamiento, familias que su lenguaje de continuo es un no se puede. ¿Cómo le va? Y dicen, como cuando usted era pobre. Ha llegado a esas casas y la gente dice, uy, ¿y ese milagro de visitar a los pobres? Esa gente está en cuevas. Esa gente anda mal y necesitan un soñador. Dios no dijo, voy a ver quién de estos no vive en una cueva. No, ahí estaban. De hecho eran como vecinos de los Picapiedras, por ahí vivían cerquita. Y Dios dijo, voy a escoger a uno de esos que viven en cuevas. De uno de ellos yo voy a transformarlo en un soñador. Número 4, las familias que necesitan urgentemente un soñador así son familias que están oprimidas. La mayoría de cosas que ellos proyectan no se desarrollan. Como alguien dijo, no le pegan al gordo, no la hacen. De continuo ellos eran saqueados. Sembraban un cultivo de trigo y venían y se los quitaban. Criaban ovejas, vacas, camellos, asnos, y venían y se los quitaban. Todo aquello que ellos producían, sencillamente otros se lo llevaban. ¿Conoces de esas familias oprimidas que reciben el salario y lo dejan en las prenderías y andan pagando el gota a gota, el pagadiario, intereses al 20%? Un muchacho se me acercó y me dijo, pastor, únjame para que Dios me prospere y me ayude. Le dije, pero ¿por qué quiere que lo unja? Dijo, sí, pastor, es que yo compré una moto, saqué una plata prestada al 30% de intereses, pastor, y me quitaron la moto y ahora debo más de lo que valía la moto. Le dije, yo lo voy a ungir para que Dios le saque ese espíritu de burro que tiene, porque ¿cómo se le ocurre sacar plata prestada al 30%? Pero hay gente, uno ve las personas que prestan dinero a pagadiario y ve la gente esclava, están oprimidos. ¿Conoces a gente que terminan de hacer algo y luego van y hacen un negocio tan absurdo? Atendí a una familia, la señora me llamó y me dijo, pastor, ¿podría por favor venir a mi casa a ver si se evita una desgracia? Corrí a la casa de ellos. Ella con alguna frecuencia iba a la iglesia, su esposo nunca quiso ir, pero frente a esta situación, entonces ella me llamó y yo fui. Le dije, si él me atiende, don Carlos, pues yo voy. Y me fui. Y allá estaba ese hombre desesperado en la mesa del comedor. Había trabajado por casi 30 años en una empresa y salió un proyecto de liquidación y él hizo arreglo y le dieron 47 millones de pesos. Se los pusieron en la cuenta de ahorros. Y ahí sentado me explicaba y me decía, pastor, no me pregunte cómo, no sé cómo. Se encontró en el centro con un amigo. Dile que está al lado, amigo el ratón del queso. Salmo 178. Amigo el ratón. Amigos. Dice, pastor, me encontré con ese amigo
y me embaucó y me dijo que si yo tenía un dinero que lo consignáramos, que en menos de 2 meses me lo multiplicaba. Pastor, y yo fui como un tonto. Retiró los 47 millones y fue y lo consignó en una cuenta. Me dijo, pastor, ahí se compuso esa canción que dice: hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. El amigo se desapareció, no supo de quién era la cuenta. Le robaron los 47 millones de pesos. El tipo quería subirse al comedor y tirarse y suicidarse, el desespero que tenía. Estaba angustiado. Es esa gente que está oprimida. No tiene, ¿por qué digo que están oprimidos? No tienen lucidez para proyectar algo. Ponen a hervir agua y se les quema, hermano. Les sale mal, hay una opresión. Están oprimidos. Y a esa gente nosotros no tenemos que decir: pero qué burro este. No. Necesitan que de entre ellos, en medio de ese desespero, alguien abra su corazón al Señor y de allí se active un soñador que encienda la antorcha y que diga: aquí está la luz de Dios, esto tiene que cambiar, nos cansamos de perder, vamos a ganar con la ayuda del Señor. Y lo quinto, ¿cómo es la familia que necesita un soñador así? Las familias donde los hijos piensan que no pueden. Esas familias, ¿quieres conocer la mentalidad de los padres de esa familia? Solo habla un rato con los hijos. Bríndale una gaseosa, un chocorramo a ese muchachito, a esa muchachita, y cuéntale o pregúntale. Dios llegó a hablar ahí con Gedeón. Le dijo: oye, Gedeón, tengo una idea. Vamos a libertar a Israel. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Virgen Santísima, ni se le ocurra eso. ¿Cuál que libertar a Israel? ¿Quién va a libertar a Israel? Tú puedes libertar. Yo no puedo libertar a Israel. Y comenzó a sacarle argumentos. Un momentico, yo soy el menor de todos. Y aparte de eso, tras de corneaba paliado, yo soy el más pobre de todos. La familia mía es pobre. Esas familias donde los hijos ya viven convencidos, ellos se sienten bien. Ellos no dicen: vivo en Villas de San Carlos, en Alto de no sé qué, en la caverna número 14, allá vivo yo. Ahí al lado de la mata de aguacate, allá vivo yo. Allá enclaustrado, bien oscuro, que no nos encuentren los madianitas. Esas familias donde los hijos ya se convencieron que no pueden, porque son familias en fracaso. Pero de esas familias, si alguien hace algo, la siguiente generación escribirá otra historia. Pero si alguien no se levanta para hacer algo, la siguiente generación será peor que ellos. Pero yo vine de parte del Señor. Tú no viniste a esta reunión por casualidad o por accidente. Dios te trajo para decirte: necesitaba un soñador en tu casa, en tu familia, y ese soñador eres tú. Llegó la hora de salir de la caverna, de salir de las cuevas, de salir de la deuda, de salir del pecado, de salir de la maldición, de salir de la opresión. Y Dios dice: lo van a lograr a través tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Este prototipo de familias, como las que hemos observado, requieren con carácter demasiado urgente un soñador que con clara resolución pueda visionar y vivir y desarrollar un cambio total. Entro a responder la siguiente pregunta y con eso termino. ¿Cuál es el perfil de ese soñador que Dios activará dentro de esas familias? ¿Cómo es ese soñador? Te lo voy a describir. Número 1, ese soñador, que puede ser una jovencita, que puede ser un muchacho, que puede ser una señora. Llegamos a un lugar por el departamento del Meta. El pastor me invitó a almorzar a su casa. Fuimos con mi esposa y entonces había otra señora allí. Digo: ay, pastor, mira, a propósito, la señora va a almorzar con nosotros. Y nos sentamos ahí. La señora comienza a contarme. Una señora
de casi 70 años de edad. Me dijo: pastor, yo me congrego en tal iglesia. Es una iglesia en una población pequeña, una iglesia de más de 3,000 personas, muy linda. Dijo: hace años fuiste a llevar un seminario de finanzas. Dijo: y allí Dios me activó, porque yo siempre soñé ser un inversionista en el reino de Dios. Y me dijo: pastor, tú diste una enseñanza de que hay que comenzar con lo que tenemos. Y yo lo que tenía era 200,000 pesos. Entonces hice un pedido de ropa interior para dama por una factura de 200,000. Para hacerle corta la historia, me dijo: ahora vendo ropa interior por todo el departamento. Tengo crédito por más de 200 millones de pesos a las fábricas que me producen ropa interior. Y soy una de las mujeres que más invierte en el proyecto de construcción de mi pastor. Yo no sé cuántos años tengas, pero lo que yo sí sé es que Dios no se fijará en la edad. Dios anda buscando, permítame usar esta frase sin ofender a mi Dios, desesperadamente un soñador en tu familia. ¿Cómo es ese soñador? Número uno, ese soñador es buscado y encontrado por Dios. Es buscado y encontrado por Dios. No fueron 4 tiburones que se sentaron y descubrieron a Gedeón. No fue la profesora de la iglesia infantil. No fue un líder que... No. Dios mismo se vino, se sentó allí debajo de ese lugar y comenzó a esperarlo. Y cuando aquel muchacho venía para sacudir el trigo y recoger algunos bultos y correr a esconderlos, allí el Señor lo encontró. Allí el Señor fue a buscarlo y el Señor lo encontró, lo descubrió. ¿Sabes por qué has venido? ¿Sabes por qué Dios te trajo a esta comunidad? ¿Sabes por qué la palabra te seduce? ¿Sabes por qué cada día estás más enamorado de Dios? Porque Dios te buscó y Dios te encontró. Y no te buscó y te encontró para que dentro de 25, 30 años vayas al cielo volando a altísimas velocidades a decorar el cielo. Eso es bueno. No te encontró para que corras conmigo y con Pedro y Pablo por las calles de oro y que vayamos allá a bañarnos al mar de cristal. Él nos encontró, Él te encontró para que antes que nos vayamos de esta tierra hagamos un trabajo histórico aquí. Un apóstol me dijo: Jesús, recuerda que la Biblia no es un manual de escapismo. La Biblia no te enseña cómo escaparte de la tierra para el cielo. La Biblia es un manual de vida que te enseña a cómo vivir bendecido aquí en la tierra antes que te vayas para el cielo. Por eso yo creo, sin temor a equivocarme, que Dios te ha buscado y que Dios te encontró y que Dios se apoyará en ti, que Dios te usará de manera extraordinaria para que algo ocurra en tu casa, para que algo ocurra en tu familia. En mi caso particular, nunca hubo un predicador en mi familia, nunca hubo un pastor, nunca, casi nadie viajó fuera de la ciudad. ¿A dónde íbamos? ¿A qué? Hoy día más bien la agenda no nos da lugar para viajar a tantos lugares donde Dios nos da el honor de ir a llevar su palabra. Tenemos tantos amigos en las naciones y cuando yo recuerdo digo: wow, Dios un día me buscó y me encontró. Dile a que está a tu lado: Dios te buscó y te encontró. Dile: te miro a los ojos y veo que Dios te buscó y te encontró. Dile con mucho respeto: creo que Dios te va a usar para cosas impresionantes. ¿Cuántos dicen amén a eso y cuántos pueden aplaudir al Señor en esta hora? Ese soñador es buscado y encontrado por Dios. ¿Qué otra característica tiene ese soñador? Es un soñador que cree que Dios es su fuerza. Ahí leímos, y el Señor le dijo: Gedeón, ve con esta tu fuerza. Cualquiera pensaría que Dios le estaba tocando las bíceps a Gedeón, dice: hey, ve con esta. No. Dios le estaba diciendo: Gedeón, ve con esta tu fuerza.
Gedeón, yo soy tu fuerza. Gedeón, no van a ser 10,000. Gedeón, cuando hizo la convocatoria, llegaron miles de personas, creo que más de 20,000. Y cuando llegaron todos al campamento, Gedeón se fue a su rancho a orar y le dijo: Señor, gracias, porque con estos 20 y pico mil creo que los madianitas los vamos a sacar corriendo rapidito. Y el Señor le dijo: ¿sabe una cosa? Son muchos. ¿Cómo muchos? Sí. Hazme un favor, envía un mensaje rapidito a todos, diciéndole que el que tenga miedo se compre un perro. No, que el que tenga miedo se vaya a su casa. Y Gedeón puso el mensaje y se fueron más de la mitad. Todos se fueron. Y le quedaron como 10,000. Y Dios le dijo: Gedeón, te tengo una noticia, todavía son demasiados. Vamos a probarlos, llévalos al río a tomar agua. Todos están sedientos. Pero vas a observar, aquellos que se acerquen al agua y botan la lanza, el armamento para tomar agua, los pones a un lado. Pero aquellos que conserven el armamento en la mano y con la otra recojan así y no se tiren, eso me los pones a un lado. Y los que no soltaron el armamento eran 300 y los otros eran miles. Y el Señor le dijo: dile a esos que soltaron el armamento que se vayan, que no los necesitamos. Con estos 300 ganarás. Señor, pero son muy poquitos. Recuerda, Gedeón, que te dije que yo soy tu fuerza. No son ellos tu fuerza. No es el músculo financiero que tienes o que vas a tener el que va a hacer algo por tu casa. No es cuánta experiencia o de qué universidad eres egresado. Todo eso es parte importante en nuestra sociedad. Pero sabe una cosa, sobre todo eso está la convicción de que Dios sea tu fuerza. Él quiere ser tu fuerza. Por eso el Señor, cuando ya Abraham estaba viejo y casi muerto, ahí dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza y creyó que el que le había hecho la promesa era fiel para cumplirla. ¿Sabe una cosa? Pasarán los años y cuando pienses que quizás ya nadie puede hacer nada, allí aparecerá la mano del Señor. Siempre le dije: Señor, dime una cosa, ¿por qué no salvaste a Daniel antes del foso? Me dijo: sencillo, porque para mí es igual salvarlo afuera o adentro del foso, es igual. Así de que lo dejé que entrara para que tuviera algo que contar. Por favor, levante su mano derecha. A mí me dicen el predicador de la mano derecha. Y diga conmigo: Dios es mi fuerza. Diga: esa es la fuerza que me ayudará a cambiar la historia de mi familia. Amén. Número 3, y ahí termino. ¿Cuál es el perfil de ese soñador? Número 3, que conozca el poder del altar. El soñador que urgentemente necesitamos en casa es una persona que conoce el poder del altar. Cuando Dios le habló esta palabra a Gedeón, una respuesta que tiene mucho sentido teológicamente es aquella que Gedeón le dijo a Dios. Le dijo: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Y no dice que era de la familia más pobre y que él era el menor. Claro, porque por pobre que sea una persona, algo tiene para dar, algo puede entregar, algo pudiera darle a Dios. Él le dijo: espérame que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Cuando yo leí las primeras veces ese pasaje, pensé que Dios le iba a responder: un momentico, muchacho, cuidado, piensas que yo soy un Dios interesado, metalizado, que vine por tus cositas. No, Señor, por favor, respétame. Yo vine por tus lenguas que habla o qué sé yo. No, mire la respuesta del Señor. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Porque había un diseño que era el altar, y ese diseño no se quitó. El altar es tan poderoso que el padre dijo: yo quiero tener millones y billones de hijos. ¿Cómo hago? Dijo: ya sé, pondré a mi hijo en el altar. Y puso a Jesús, que era el Cordero de Dios, en el altar para cosechar todos los hijos que hasta el día de hoy nos hemos convertido al Señor y somos hijos de Dios. ¿Sabe una cosa? Un soñador eficaz es aquel que descubre el poder del altar. Aplauda fuerte al Señor, por favor. Por favor, levante su mano derecha y diga conmigo: Padre, yo recibo esta palabra
Creo que mi familia y la familia de mis amigos necesitamos con urgencia un soñador buscado y encontrado por Dios. Señor, si de algo te sirvo, aquí estoy. Ten misericordia y acompáñame a escribir la historia que nunca se ha escrito en mi casa. Te creo, Dios, para levantarme y tirar por tierra toda la destrucción de Madián, toda la destrucción del pecado, de la pobreza y de la ruina. Hoy renuncio a las cavernas, a las cuevas, a la opresión. Hoy me abro a la voluntad de Dios. Acepto que Dios es mi fuerza y acepto ir al altar para clamar, para orar, para ofrendar, para abrir mi corazón y entregárselo a Dios, y que Él haga aquello que no ha sido hecho hasta el día de hoy en mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años, en Argentina, en alguna ciudad de este país, unos padres se mostraron preocupados porque su hijo de tan solo 14 años se la pasaba en el cuarto orando. Iba al colegio, regresaba, hacía las actividades requeridas, pero corría al cuarto a orar. Peor aún, según los papás, se preocuparon porque el niño hablaba de ayunar y se la pasaba ayunando los fines de semana. Al pasar el tiempo, yo leí parte de su espectacular biografía. Y aquel niño de 14 a los 16, 17, 18 años, en esos tiempos de oración le decía: Señor, si yo sirvo de algo para bendecir a la gente, aquí está mi vida. Hablo nada menos y nada más que del señor Luis Palau, a quien Dios ha usado para bendecir a millones y millones de personas en la faz de la tierra. El soñador de tu casa eres tú, y Dios te buscó y Dios te encontró, y hoy te unge con esta palabra. Y escúchame bien: antes que te vayas de esta tierra, habrás escrito la historia que nadie en tu casa escribió jamás. Antes que te vayas de esta tierra, habrás construido templos, habrás hecho las inversiones que nunca nadie hizo en tu casa en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, aplaude a Dios, porque esa es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Por favor, póngase de pie si es tan amable. Dije en las 2 reuniones anteriores que terminaríamos haciendo 7 declaraciones de victoria para el año 2015 en nuestras familias, y así lo vamos a hacer. Pon tu mano derecha en tu pecho, por favor, y haz conmigo estas 7 declaraciones sobre nuestra familia para este año 2015. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, creyendo tu palabra, ella dice que en mi lengua está la vida o está la muerte. Hoy activo mi lengua para hablar la vida sobre mi familia. Hago estas 7 declaraciones creyendo que los días de este año se cumplirán en mi familia. Número 1, declaro que mi familia es alcanzada por la promesa de Hechos 16:31. Toda mi familia será salva en el nombre de Jesús. Número 2, en mi familia se activan personas ilustres y personas prominentes que escribirán los capítulos de la historia que no se han escrito en esta nación. Número 3, mi familia amará al Señor sobre todas las cosas. Mi familia vivirá para ser adicta a Dios. Número 4, toda mi familia cree y recibe las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28. Número 5, mi familia está cubierta
por la sangre del Señor, por lo cual todo lo malo pasa de largo y en mi familia se establece la vida de Dios, la vida del Espíritu. Número 6, en nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Número 7, todos en mi familia viviremos para servir al reino, para creer la palabra de Dios, para bendecir al prójimo y para ser felices y plenos en Dios. Esto lo confieso y lo profetizo, lo envío sobre toda mi familia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Si lo crees, aplaude al Rey y dale un grito de júbilo al Señor.